Que el Señor me los bendiga. Esto es la Gran Comisión, Casa de Dios, su casa. Amén. Damos gracias a Dios porque pues nuestra hermana Siria, mi amada esposa, tuvo su participación y pues por causa de ella mi participación va a ser así, dijo el hermano Manolo, y un saludo si nos llega a ver, un chispito dicen también. Pero no está mal de que agarremos unos 15 minutos quizá, tenemos 35 minutos, de 15 a 20 minutos una enseñanza y luego nos pondremos a orar, ya que tenemos esta semana de oración, de intercesión, y pues es necesario que atendamos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, quiero retomar un poquito lo que vimos la enseñanza pasada. Estamos viendo acerca de Satanás y sus limitaciones. Ya vimos que no es omnisciente, omnipresente ni omnipotente. Y ya explicamos esas tres facetas. También dijimos Satanás no podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida. Esto significa que con todo y de que Satanás haga planes en contra de nosotros, el Señor Dios Todopoderoso nos revela, nos hace sentir cuando van a venir ataques. Pero para esto hay que estar viviendo una vida en el Espíritu. Amén. Y ahora el tópico de esta noche, por si a usted le gusta anotar, se llama: no entiende los asuntos del Espíritu. Satanás no entiende los asuntos del Espíritu. Acuérdense que estamos viendo las limitaciones de Satanás. Y si una de sus limitaciones tiene Satanás es de que no entiende los asuntos del Espíritu. Y voy a comenzar diciendo así en este tópico: no entiende las cosas espirituales que le pertenecen a Dios. Primera carta a Corintios, 1 Corintios 2, del 6 al 8 y 14, versículo 2. Pero conoce a perfección el mundo espiritual. Escuche eso, mire. No entiende las cosas del espíritu, pero conoce a perfección el mundo espiritual, porque él es un ángel espiritual, es un ente espiritual. Pablo dice que los que viven en la carne no pueden entender las cosas del Espíritu. Nunca un hombre que viva en la carne podrá sintonizar al Espíritu Santo. Si este principio se da con un hombre carnal, ¿cuánto más con Satanás y los demonios? Ellos no pueden entender la palabra iluminada, la oración en el Espíritu, ni los planes de Dios. O sea que Dios no sabe los planes de Dios, no entiende la palabra del Señor, y la oración tampoco pues la percibe en el Espíritu. Nota: nunca le divulgues a nadie la revelación que recibas de Dios. Escucha esto es clave porque esto es nota. Nunca le divulgues a nadie la revelación que recibas de Dios en lo secreto, para que los planes de Dios con tu vida no sean estorbados. Aquí podemos, fíjense, ¿cuántos recuerdan la historia de José el Soñador? José el Soñador es el hijo de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Entre esas 12 tribus de Israel se encontraba José el Soñador. Ese José el soñador, Dios le dio sueños y luego le mostró que había unas espigas de trigo, y una en el medio y otras alrededor, que se inclinaban a ellas. Este sueño significaba que él, siendo uno de los más pequeños, sus hermanos estaban alrededor y un día se iban a inclinar ante él. Pero como ese sueño que Dios le dio a José, él lo contó, que es lo que estamos diciendo: nunca divulgues los planes que Dios te da o te revela a ti. Nunca lo divulgues. Guárdatelo a ti. Si Dios te lo dio en sueño, en secreto, en oración, son para ti.
No es para que lo cuentes. Quizás en esta noche tú te acuestas, llegas a tu casa, cenas, tranquilo, voy a orar ya para entregar pues mi vida, mi alma al Señor, acostarme en sus manos. Ok. Entonces de repente comienzas a orar y de repente Él viene y te trae una visión. Y tú te ves en una campaña multitudinaria predicando. ¡Ay, Natalie! Se ve en esa visión. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una visión que le venga. Ella está orando para dormir, pero viene una visión. ¡Fum! Y ella alcanza a ver que ella es la predicadora y que está en una plataforma y que mucha gente está recibiendo el mensaje. En otra se ve, digamos, nuestro hermano Gilberto. Se ve en un estadio lleno. En el Estadio Azteca de México, uno de los más grandes del mundo. Y él allí en el medio. Y él con un micrófono. Y él se ve en la visión. Se ve de que está imponiendo manos al paralítico y el paralítico se levanta. Se ve que está imponiendo manos al ciego y el ciego recibe la vista. Se ve que está diciendo a los que están endemoniados, en el nombre de Jesús sean libres, y ellos son libres. Pero ahí viene y comienza a contarlo. Fíjate que el Señor me va a empezar a usar. ¿Y esto? No, a mí me va a usar sanando y me va a llevar a las naciones, voy a llenar estadios y Natalie, no, yo voy a ser evangelista, voy a andar en las calles, en aquellos lugares y van a venir la gente a escucharme, etcétera, etcétera. La Biblia, el principio nos enseña, no divulgues, no digas lo que Dios te dijo que quería hacer. Una cosa es lo que Dios te dice en secreto. Si Dios te lo dice en secreto es para que se quede en secreto. Si Dios te lo dice en público, es para que el mundo lo sepa. El Dios mismo lo está diciendo. Entonces, ¿por qué? Tomando el principio de lo que le pasó a José. José le dijo a sus hermanos todo lo que venía para su vida. Entre los hermanos comenzaron. ¿Qué estás diciendo? Le pegan ahí en la cabeza. ¿Por qué me pegas? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo me voy a inclinar a ti, mugre mocosito? ¿Estás loco? Vete a arriar las ovejas, dale. Vete a darle de comer a las ovejas de mi papá. Dale, quítate mocoso, piojoso. ¿Cómo que yo me voy a inclinar a ti si yo soy tu hermano mayor? Yo soy el primogénito. ¿Qué te pasa? Bueno, lo contó y más adelante dice la palabra del Señor que a José sus propios hermanos, porque tenían celo de él y de todo lo que estaba diciendo, de los sueños que venían, dice que sus propios hermanos lo aventaron a un foso o a una cisterna en el desierto, a un hoyo. Y después optaron por sacarlo y venderlo. Lo vendieron a una caravana que iba ahí quizá de camellos, burros, caballos, eran vendedores de esclavos. Aquí llévense a esta. Oiga, si yo le pregunto a Natalie en esta noche, espero y no esté enojada. Natalie, ¿te gustaría vender a Dubán? Va a decir amén. Es que ahorita ya lo cargo en corto. No, ¿verdad que nadie quisiera vender a su hermano? Pero es que va a decir, es tanta la necesidad que lo tengo que vender, hermano. Dios me entiende. No, o sea, si ya hablamos en lo que es nuestro hermano, lo queremos, lo amamos, no lo vamos a vender. Esta gente lo vendió. Pero ¿quién fue el bocón? ¿A quién se le abrió toda la boca de decir es que todo esto va a pasar de parte de Dios? El mismo. Entonces, ciertamente Dios te quiere usar. Si te dice las cosas en secreto, guárdatelas. Entonces, más adelante se cumplió lo que Dios le dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Esas espigas que se doblegaban ante una sola espiga, que el que representaba era José y los demás los hermanos, y aún los padres de José también, eso significaba que él un día iba a estar en una posición donde todos se iban a inclinar. ¿Cuál fue esa posición? Esa posición fue la que José, al haberlo vendido, ¿qué fue lo que pasa? Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, es como decir, el jefe de la guardia, ¿de quién? De Obama. Ese jefe de la guardia de todos los soldados, a mí me gusta este esclavo, hey, ven para acá, compran a José. Una vez comprándolo, ¿qué es lo que pasa? Lo mete, no a que trabaje como un esclavo cualquiera, lo mete y dice, ven para acá, esclavito, tú vas a trabajar en mi propia casa. Entonces, pero eso sí, respeta a mi mujer.
Ya de ahí no sé cuántos se acuerdan de la historia. A la mujer se le hizo hermoso, más joven, fuerte, fornido. Hoy no está nuestro hermano Sergio, que es el sexy de la clase. Pero como nuestro hermano Sergio ahí, saludos a nuestro hermano Sergio, que se mejore. Y luego, pues la mujer atentó con él para tener relaciones íntimas. Él salió corriendo. Entonces, pero más adelante, ustedes lean la historia de José y va a ser una historia, va a ser un banquete que se van a aventar allí. Apunten ahí, leer la historia de José y van a verlo, les va a servir mucho de cómo él persistió, vinieron tentaciones, vinieron faltas, levantaron faltas contra él, etcétera, etcétera, pero al final, miren, llegó a una posición de ser el segundo del faraón. Cuando viene a ser el segundo del faraón, digamos vicepresidente, es donde ahí viene toda la familia, porque en el desierto, allá donde ellos vivían, se estaba acabando la comida, el agua, todo. Entonces vienen y a de cuenta que hacen esto, se postran delante de él diciendo, ayúdanos. No lo conocían. Acuérdense que él era un israelita, plum, y viene y cambia. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora él está vestido como un egipcio. ¿Se recuerdan que los egipcios se pintan, se ponen esto, etcétera? ¿Quién es este? Ya pues él mismo le declara, hey, yo soy José, bla, 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 bla. Empieza a hablarle. Y ahí es donde se cumple el sueño de él. Ok, vamos a continuar, ya vamos a ir aterrizando. Entonces, estuvimos diciendo... ¿cómo se llamó este tópico que les acabo de dar? Que Satanás no entiende los asuntos del espíritu. También no tiene autoridad sobre la iglesia. Pregunta, ¿quién es o qué es la iglesia? ¿Esto es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces dice, no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Ok? Vamos a leer. Hemos mencionado que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo todo el poder. Hemos mencionado que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo no el poder. Yo dije todo el poder, perdón, no el poder, sino la autoridad. O sea, no le quitó el poder al diablo, porque el diablo, aunque Cristo lo venció, hasta este momento sigue teniendo poder, por eso sigue haciendo de las suyas. Sino lo que le quitó el Señor Jesucristo cuando Él murió y resucitó, le quitó la autoridad. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. En este caso, cuando hablamos que Satanás no tiene autoridad en contra de ¿quién? De la iglesia, de nosotros. Por eso se llama el tópico, no tiene autoridad sobre la iglesia. Perfecto. Prosigo. El término autoridad viene del griego exousias, que indica una delegación de derechos. Esto implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. En las escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes para destruirlos o zarandearlos, Tal es el caso de Job en Job 1:12 y Pedro y los discípulos en Lucas 22:31. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación a la nuestra, diferente a la nuestra. Ellos estaban del otro lado de la cruz. Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearnos. Escuche, es imposible que Satanás te pida a ti o a mí para zarandearnos en la posición en que estamos. Toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos la dio a nosotros como iglesia. Mateo 28, del 18 al 19, que es donde viene la gran comisión. Entonces, nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. Que el diablo nos zarandee depende de nosotros. Porque aquí ustedes decían, oiga, pero yo sí he visto cristianos bien zarandeados. Ok, que el diablo nos zarandee depende de nosotros. Entonces,
si le delegamos autoridad. Satanás lo que necesita es que nosotros le cedamos derechos para que se cumpla un principio en el mundo espiritual. Y de esta forma, legalmente y con propiedad, atentar en contra de nosotros. Por esta causa, Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Ahora yo le pregunto, nosotros ¿cómo le damos la autoridad o le cedemos autoridad al diablo? ¿De qué manera le cedemos autoridad al diablo? ¿Qué es lo que hemos enseñado cada vez que nosotros rompemos principios? O en otras palabras, para los que no entienden, ¿cómo que rompen principios? ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente, cada vez que nosotros estamos en desobediencia, cuando usted entra en desobediencia, si no está pronto a pedir perdón por su pecado o su desobediencia, usted tiene una puerta más grande que la que tengo por aquí, que se abren las dos hojas, más grande que esa. ¿Por qué? Porque una cosa es, ay, me resbalé, cometí un pecado, Señor, perdóname. Esa es la persona que tiene temor al Señor. Señor, perdóname, me equivoqué, fallé, me duele. Oigan, ¿qué identifica a un hombre o a una mujer de Dios que es una hija de Dios cuando peca? ¿Saben qué? Que se arrepiente. Pero ¿qué identifica a una persona que no le importa el perdón? Y pues, es que este pecadito estuvo sabroso. Me voy a aventar otra canita al aire por allí. Otra mentirita piadosita por ahí. Otro robo por ahí que me voy a poner de acuerdo con mi jefe. Al cabo, pues, el billete está grueso y le voy a decir yo, escuchen, le voy a decir yo a mi jefe, hay que hacer tratos. Como yo soy el líder de la pandilla esta de 5, pon que vinieron 10 y aquí sacamos el trabajo. ¿Ha escuchado usted ese tipo de cosas? Sí. Pon que vinimos 10. Oiga, pero a usted le está cayendo la responsabilidad. Usted es supervisor y está ahí el mero jefe. Cuidado con hacer eso. Porque quizá mucha gente, oiga, yo conozco de gente que se ha hecho de dinero haciendo eso. Y bastante dinero. Que ahorita tienen casas, carros, lujos. ¿Por ahí conoce a alguien usted? Pues ahí me lo saluda y le dice, arrepiéntete, mijo, porque los chicharrones te van a tronar allá en el calabozo. Hermano, eso son quizá gente que no tiene a Dios. Usted quizá piensa y conoce eso. Pero gente cristiana a mí me ha tocado conocer. Yo en una ocasión decía, ¿usted conoce de esa gente que está en las compañías con abundancia de material y que se traen todo lo que sobra? Aparentemente sobra, pero en las construcciones nunca sobra, porque las construcciones siguen trabajando y lo que sobra aquí lo ponen acá y así. Pero dice, no, a mí me dijo el jefe, como ya quedan solas las compañías, los trabajos, no, me dijo el jefe que nos podíamos llevar esto. Viene la troca, se trae la traila, sube esto otro, y eso, no, es que sobró, el jefe no lo quiere. ¿Está seguro? Pregúntale y ve al mero jefe a ver si es cierto. Al menos que el jefe sea igual de corrupto que tus pensamientos o mis pensamientos que pasamos en esas circunstancias. Amén. Entonces, el término lugar, que es donde Pablo nos aconseja y dice, hey, no des lugar al diablo, no des lugar al diablo. El término lugar del griego, la palabra lugar viene del griego topo, de donde se deriva el término castellano topografía, que tiene que ver con el análisis y estudio de un terreno. ¿Usted sabía qué era la topografía? ¿No habían escuchado topografía? Cuando usted mira a una persona en la calle, ¿no ha visto a unas personas con un tripoide así como el que está grabándome aquí enfrente, que está sosteniendo la cámara? Ese es un tripié o un tripoide. Y hay gente en la calle que trae unas camaritas y que hace unas mediciones. Miden de aquí a allá, quizá pues tú tienes más experiencia, Gilberto, porque hacen las mediciones. Aparte que son ingenieros, etcétera, pero ellos, su nombre se le llama topógrafos. Los topógrafos son los que saben en qué metro, en qué centímetro, en qué pie, pulgada está cada cosa. ¿Por qué? Porque esa es la ciencia que estudia cada centímetro. Oiga,
Ahora yo le pregunto, ¿quién cree usted que son los que hacen los mapas? Usted nos ha preguntado, ¿y cómo se dan cuenta que, digamos en mi caso, cómo se dan cuenta que el país de México es así como un caballito de mar? ¿Quién se dio cuenta? ¿Acaso alguien se salió de la tierra y miró así? ¿Quién? Por causa de eso, de la topografía, de los topógrafos, esas personas lo que hacen, miden y van midiendo, oh, de aquí a aquí es así, de aquí a acá es así. Entonces ya cuando termina la medición, oh, mira la figura que sale. Pero eso es a nivel, digamos, país, a nivel mundial, etcétera, etcétera. Ya aprendí algo nuevo, ¿verdad? Ajá, así me gusta. Entonces, a eso se está refiriendo a Satanás. Perdón, me va a insultar Pablo, me va a decir, ¿qué te pasa? No me digas Satanás. A eso se está refiriendo Pablo. Ya le dije Satanás. Ya estoy como aquel señor, mire, el otro día le estaba diciendo a mi esposa, no, a ese le fue peor. Estaba un hermano en un congreso de miles de personas. Congreso grande que se hace anualmente. Y en vez de decir Primera de Pedro, dijo, hermanos, abran su Biblia en Primera de Pedro. Imagínense decir Primera de Pedro en un congreso así, todos se comenzaron a reír. Obviamente no es grosería, sino que es una equivocación cuando uno está hablando aquí, ¿me entienden? Pero está medio curioso, ¿verdad? Primera de Pedro. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Así yo le dije Satanás a Pablo, pues no, ay, discúlpame, Pablo, allá te veré algún día y te pediré disculpas personalmente. Entonces, mis hermanos, a eso se refiere Pablo. No deis lugar al diablo, no le des terreno. Lugar es topo, topo se refiere a terreno, entonces no le des terreno al diablo, ni en tu vida sexual, ni en tu vida sentimental, ni en tu vida económica, ni en tu vida familiar, ni en tu vida de amistades, etc. No le des lugar al diablo en ninguna área, ni aún en tu vida de ocio o de descanso o de estar allí descansando en la tele, no le des lugar. No, aún cuando estamos frente a la computadora hay este video. Y si se han fijado que un video a veces nos lleva a otro y nos lleva a otro, ay, como que no tiene nada que ver. Comenzamos allí con una monja y parece que un video de repente nos va llevando y le va quitando el gorro y después, y va así, fíjense, cuando tú te descuidas, ya te llevó y ya tiene ahí una mujer desnuda, así. Por eso, no des lugar al diablo. Si tú ves que te está llevando eso a más, vas para atrás, no le des lugar al diablo. No vale la pena. No vale la pena porque una vez agarrándote el diablo, te atrapa y te estruja. Después nos arrepentimos de las cosas que podemos hacer en las tentaciones que entramos. Bueno, el término, ya voy a concluir con esto. El término topo que Pablo utilizó llevado al castellano es terreno. En cuanto a la advertencia de Pablo, dos cosas debemos aprender. Primero, nunca le des terreno a Satanás porque te invade y te deja afuera. Segundo, no te metas en su terreno porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. Voy a repetir porque yo sé que la van a notar. Fíjense, escuchen esto. Número 1, nunca le des terreno a Satanás porque porque te invade y te deja afuera. Esa es la número 1. Nunca le des terreno a Satanás porque te invade y te deja afuera. Número 2, no te metas en su terreno porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. ¿Qué quiere decir cuando no te metas en su terreno? Escuche, para que usted me conteste. No te metas a su terreno porque pierdes autoridad, porque porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. Una vez tú metiéndote en el terreno de Satanás, vas a perder. El Señor nunca te ha mandado de que tú vayas a... Mencióneme un terreno de Satanás. ¿Qué lugar? ¿Cómo? La discoteca. Discotecas. Donde antes quizá, yo recuerdo aquello allá por los 80. Yo era un niño todavía, ¿eh? No, ustedes ni nacían. Por favor, niños, ¿qué me van a enseñar? Yo recuerdo allá por los 80, 90, donde la música, vamos a hablar, porque ahorita a cualquiera que nos escuche, ahorita que vamos a poner el ejemplo, mencióneme un lugar donde invade Satanás. Si alguien escucha, si yo menciono
discoteca. Alguien puede escuchar el video y decir, ay, qué exagerado, ¿cómo que la discoteca? Eso, si ni siquiera satánicos somos, ok. Si vamos a las discotecas, si pensamos en las discotecas de hoy y pensamos en las discotecas de antes, quizás antes los bailes, en mi caso cuando yo escuchaba más de mi país, en México, era mucha música romántica y música como para moverse, tipo que la cumbia ahí, y todo aparentemente sano. Que detrás de todo pues está pues el que se deja llevar por las emociones, está la excitación, la invitación a diferentes mujeres, pero en cuestión a cómo está hoy, la música invita a muchas cosas, muy diferente a lo de antes que puras cosas, canciones de amor, que el bailar, que el uno para allá y el otro para acá, era todo, eran aquellos bailazos que salen uno para acá, otro para allá. Ahora piruetas, marometas, que te aviento para allá, te paso por aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nuestro hermano Duván mencionó las discotecas? Porque hoy por hoy con tan solo la música ya hay mucha influencia satánica. No se diga los que bailan la música. Si la música tiene influencia satánica, no se diga los que están bailando al pie de esa música, al ritmo de esa música. Que mucha de la música de hoy está influenciada por espíritus. ¿Para qué? Para el sexo, para las drogas, para el alcohol, para las groserías. ¿Usted no ha escuchado de esos mentados narcocorridos? Hablan desde que le corta el cuello y lo deja sin zapatos y... ¿me entiende? Y yo pregunto, oiga, pero ¿usted por qué escucha? Ay, que este es lo mero, este es pa' hombres, ¿me entiende? No tiene sentido. Todo eso está afectando la mente de esas personas. Pero bueno, ¿qué otro lugar? ¿Dónde podemos ir nosotros como cristianos y pisar o visitar un terreno del diablo? ¿Sabía que hay gente cristiana que le gusta que le lean la mano? Mi esposa y Natalie por ahí anduvimos en estos días, ayer, antier, y visitamos un lugar y vimos una casita ahí muy en el medio de un parqueo. Pero hechecita, no creas que una carpita hecha de, ¿verdad? Con su concreto y todo. ¿Y qué era? Decía ahí, un lugar donde se lee la mano. ¡Wow! Me quedé. Ese lugar, si tú lo visitas, le estás dando terreno al diablo y estás entrando en su terreno para que él venga y pueda hacer contigo, pues, lo que él quiera. Tenga cuidado. Hay antros, discotecas, donde echan las manos, brujería, etcétera, etcétera. Así es que cuídese, manténgase firme, no dé lugar al diablo, solamente resístelo y huirá de vosotros. Espero que esta palabra sea pues de bendición en esta noche, usted se ha percibido, la enseñe, la comparta y la ponga en práctica. Para la siguiente ocasión vamos a estar viendo... En la tentación está limitado. Ese va a ser el tópico. Ese va a ser el tópico el que vamos a seguir en nuestra siguiente ocasión. Donde dice, en la tentación Satanás está limitado. Amén. Así es que vamos a hacer una oración para concluir. Y luego pasaremos a lo siguiente. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Agradecemos tus bondades y tus misericordias, mi Señor. Agradecemos tu fidelidad, porque tú nos guardas, porque tú nos permites estar aquí también aprendiendo de ti. Y en esta hora, Señor, pues te pedimos que tú nos ayudes a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón esta tu palabra. A ti la gloria y la honra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.